Bueno, en esencia, prácticamente, como usted señalaba, bajo el principio de que las empresas tienen responsabilidad social empresarial, principalmente las grandes, entonces prácticamente ese tipo hacen escuelas, hacen no sé qué otras cuestiones, mantienen programas, pero eso tiene un crédito fiscal, o sea, se rebaja del pago de impuestos. Y como usted señala, ellos lo que gran parte son recursos de terceros, en donde le dicen que se done cierta cantidad, o las empresas dicen que van a realizar cierta actividad con fines filantrópicos, pero realmente lo presentan como que es deducible de impuestos. Y al ser deducible de impuestos, por lo tanto, se están haciendo un ahorro. Ahora, nosotros sabemos de que muchas de las empresas más grandes, las corporaciones, tienen especialistas para este tipo de cuestiones, donde hacen los cálculos de que al hacer una donación se rebajan un monto de pago de impuestos superior a la cantidad que dicen que donaron. Entonces, ¿qué pasa? En este sentido, incluso no aparece claramente reportado cuánto es el crédito fiscal por ese tipo de actividades, que es adicional a las exoneraciones fiscales que tienen las empresas por realizar cierta actividad y que ya hay ciertas leyes que establecen que tendrán cierto nivel de exoneraciones, y por lo tanto al final es un gana-gana de las empresas. Y en este sentido prácticamente ahorita se anda hablando mucho de que las exoneraciones fiscales son más de 35.000 millones, que significa casi 6% del PIB del país, y se siguen otorgando. Y no solo a empresas que generan empleo, sino también otras actividades que se consideran con fines filantrópicos. O sea que es adicional a lo que estaba hablando originalmente, de que hacen donaciones en materia de cierto tipo de actividades que puede considerarse sociales, y tienen por lo tanto también crédito fiscal. Porque en muchos de los casos le dicen, mire, done su dinero de monedas metálicas o el billete de baja denominación, porque eso va a contribuir a cierto tipo de actividad que patrocina la empresa del caso. Entonces, pero es la empresa la que aparece reportando esa donación, no la gente porque a usted no le dan en el ticket, donó tanto, y por lo tanto, con ese ticket usted, si tiene que declarar su impuesto personal, va a tener un crédito fiscal por cierta cantidad. O sea, solo las empresas, y las más grandes, son las que tienen ese tipo de actividades. Las empresas de cierto rango más pequeñas, no. Entonces por eso aparecen incluso las grandes corporaciones que tienen muchas actividades. Incluso hay cierto tipo de actividades que las consideran que son el área filantrópica del holding de empresas. ¿Por qué? Porque esa empresa es la que realmente al final, cuando usted mira en su conjunto todo lo que es el volumen de ingresos y de todas las operaciones que tienen, probablemente eso le da un plus adicional porque tienen un ahorro o tienen crédito fiscal. La verdad que debería de hacerlo. ¿Por qué? Pues en la declaración de impuestos de las empresas aparecen ese tipo de cantidades que han sido donadas con fines filantrópicos, y por lo tanto lo que tendrían que hacer es verificarlo realmente cuál es la fuente. ¿Por qué? Porque eso da lugar a transferencias entre grupos o holding de empresas, en donde logran en su conjunto tener disminuciones en el pago de impuestos por tener cierto tipo de actividades de carácter filantrópico. No, incluso, por eso le decía que en el ticket debería aparecer donó tanto, por lo tanto tienen un crédito fiscal por tanto. Vaya,
como lo hacen cierto tipo de farmacias, por decirlo así. Usted llega y dice, bueno, usted va a tener un ahorro de tanto, ahora, pero ese ahorro no se lo disminuye, se lo va acumulando y dice, cuando usted alcance cierta cantidad, lo puede utilizar para canje y disminuir el precio del producto que está adquiriendo futuro. Pero si usted acumuló cierta cantidad, pero cuando acumula esa cantidad entre los miles, es una cantidad bastante grande que le puede servir como capital de trabajo a las empresas. En los últimos años han aparecido cantidades grandísimas de fundaciones de esa índole, que incluso se han prestado para muchos de los hallazgos que se han encontrado de prácticamente que se utilizan de mampara para poder realizar ciertas actividades y recursos públicos que van por esa vía para otro tipo de fines. No hay una supervisión y por lo tanto, claro, van a decir, bueno, es que la supervisión es cara y por lo tanto la verdad que tiene que en muchos lados lo que han hecho es simplificar todo el proceso de la parte tributaria, disminuyendo la cantidad de impuestos, porque a la medida que usted tenga tantos impuestos, algunos chiquititos, es más el costo administrativo que lo que realmente recauda. Pero en otros lados han simplificado que solo son cierto tipo de impuestos los que más generan y por lo tanto se concentran y probablemente la recaudación sea mayor que tener ese montón de pequeñas que al final lo que genera son procesos de corrupción en la tramitología, porque que le exigen esto, que le exigen lo otro y finalmente no hay un estímulo para establecer cierto tipo de actividades económicas que puedan dinamizar la economía. Más bien la entorpece. Se supone que hay todo un mecanismo para llegar a obtener la personalidad jurídica para poder operar, porque si no lo hacen de manera ilegal. Y en este sentido debe haber una estrecha coordinación entre la que recauda impuestos a escala nacional con las mismas municipalidades, para que pueda haber intercambio de información, porque incluso hay un problema. Aquí mucho se habla de que la recaudación de impuestos fue tanto, pero se olvida de los impuestos municipales. Por ejemplo, acá en esta ciudad, Tegucigalpa, visto en el conjunto nacional, y esas son las cifras oficiales, Tegucigalpa genera un poco más del 80% de los impuestos nacionales recaudados por el Estado. En cambio, todo el departamento de Cortés, donde hay mayor actividad económica, es mucho menos. ¿Por qué? Porque allá están concentradas muchas de las exoneraciones y probablemente gran cantidad de lo que estábamos hablando que tienen empresas con responsabilidad social empresarial que al final tienen crédito fiscal.